Mr. Speaker, the President of the United States. Donald Trump está en un momento político débil. Si tenemos en cuenta el gran poder que tiene, esta es, digamos, una crisis de poder. El Supremo le ha tumbado los aranceles, tiene problemas con el Congreso, el caso Epstein le hace daño con los suyos, el papel del ICE le ha pasado factura y el horizonte electoral pinta mal. Mientras tanto, presenta una situación triunfal de Estados Unidos, más grande, más rico y más fuerte que nunca. En el mundo al día, ¿por qué Trump está tocado? Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 26 de febrero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. El gran golpe de los últimos días es el de los aranceles, simplemente por recordarlo, esa herramienta para básicamente encarecer los productos que entran en Estados Unidos procedentes de otros países, para presionarlos, para castigarlos o para forzar acuerdos comerciales. Es un impuesto, por resumirlo, con muchos fines. Pablo Suances es el corresponsal del Mundo en Washington. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas. Pablo, los aranceles son, hay que decir, la medida estrella de Trump, utilizado como instrumento de presión exterior contra países rivales y competidores, como por ejemplo es China, pero también contra socios y contra aliados históricos, sin ir más lejos, como la propia Unión Europea. ¿Qué ha pasado, Pablo, exactamente con los aranceles? ¿Después de todo, han pasado a ser ilegales? Pues sí, el Tribunal Supremo dijo la semana pasada que el instrumento que había utilizado Trump para imponer esos aranceles, los que él mal llamó recíprocos a todo el mundo en una ceremonia en abril, pero también los que le impuso a China, México o Canadá con la excusa del fentanilo, son ilegales. No porque Estados Unidos no pueda poner aranceles, no porque el presidente no pueda utilizar o imponer aranceles, sino porque el instrumento que utilizó, la Ley de Poderes de Emergencia de los años 70, no le da esa facultad. Esa ley le permite al presidente de Estados Unidos hacer muchas cosas. Él lo dijo de una manera muy expresiva. Puedo destrozar a otro país, puedo imponer un embargo, puedo arruinarlos, pero esta ley dicen que no me deja poner aranceles. Es exactamente lo que dice el Supremo. Que el instrumento favorito de Trump de política económica, de política tributaria, de política exterior, no vale. Y que va a tener que buscar otras formas si quiere mantener los aranceles. The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed. Su reacción, pues, ha sido brutal, una reacción brutal contra el Supremo, que por cierto tiene mayoría conservadora. Ha llegado a decir, tengo por aquí apuntado, que el fallo es decepcionante, y esto creo que es lo más suave, y que se avergüenza de los jueces que han tomado esa decisión. Los 6 que han votado en su contra, recordemos, 3 de ellos nombrados por el propio Trump en su primer mandato, porque en Estados Unidos los presidentes son quienes tienen la capacidad de nominar a los jueces del Supremo. El Senado, es verdad, tiene que confirmarlos y el cargo es vitalicio. Les ha llamado a los jueces del Supremo cobardes, sin fortaleza, sin sabiduría y sin amor por Estados Unidos, tontos y perros falderos de los falsos republicanos y de los demócratas radicales de izquierda, antipatriotas, desleales a la Constitución. Un estallido de furia en toda regla, Pablo, que creo que revela muchas cosas, porque estamos ante el mayor revés a su administración, a la administración Trump, desde su regreso hace un año a la Casa Blanca. Eso es, revela muchas cosas, como dices. Es el mayor revés a su instrumento favorito de política, y eso le ha dejado muy tocado. Revela también la impotencia que sufre porque por primera vez desde que volvió al poder el año pasado empieza a acumular derrotas. El Congreso, que lo tenía agarrado completamente, se le ha escapado en un par de votaciones porque los republicanos no pueden plegarse sin ser derrotados o amenazados por sus propios votantes. Ha tenido que retirar o anunciar que va a retirar al ICE y a las agencias migratorias de Minnesota, y ahora el Supremo, que él pensaba que jugaba completamente a su favor, que hay una mayoría conservadora de 6-3 en el Supremo, que le ha ido dando la razón en casi todos los temas que han ido llegando, le ha traicionado. Él considera prácticamente que los jueces, 3 de ellos nombrados por él en su primer mandato, él esperaba una lealtad como la que espera de cualquiera de sus miembros del gobierno o de cualquier republicano en el Congreso, en el Senado o donde sea. Entonces, esta impotencia por ver derrotas, esa sensación de que se le escapa el control que él pensaba que era absoluto del país y de las instituciones, y unas encuestas que dicen que su popularidad está en mínimos, y que las elecciones de noviembre legislativas van a suponer una derrota tremenda de su partido, si a eso le sumas ya las consecuencias del caso Epstein, hace que el cóctel sea perfecto.
Los aranceles son algo básico, algo esencial para él, son una de sus obsesiones. Obsesionado Trump con la balanza comercial, cree que Estados Unidos, esto lo hemos explicado aquí, ha sido el pagafantas del mundo y que ahora le toca, digamos, cobrarse todo lo que ha estado pagando. Recordemos que al día de su anuncio, en una exhibición total de proteccionismo, lo bautizó como el Día de la Liberación, incluso. Los aranceles más altos se los llevó China, con quien mantiene, eso es verdad, un duro enfrentamiento, pero es que aquí no se ha librado nadie, ni siquiera, por ejemplo, la Unión Europea. Pero claro, con ese varapalo del Supremo, me pregunto, en este momento, ¿en qué punto están los aranceles, Pablo? Porque la reacción tras el varapalo del Supremo fue anunciar Trump que entonces, a partir de ahora, habría un arancel del 15% para todos, es verdad, de manera provisional. En el discurso sobre el Estado de la Unión anunció que los nuevos aranceles que quiere imponer no van a necesitar la aprobación del Congreso, algo que por cierto ha sido muy discutido. Entonces, Pablo, ¿qué va a pasar exactamente con los aranceles? ¿Están en vigor? ¿No están en vigor? ¿En qué punto estamos? Porque la sensación que da desde fuera es de absoluto caos. Claro, es que como decíamos, para Trump los aranceles son mucho más que una cuestión comercial. Cuando hay dos países que estaban en guerra, él amenazaba, o acabáis o os voy a poner aranceles. Cuando un país extranjero hacía algo que no le gustaba o un líder no le caía bien, como pasó con la presidencia de Suiza, él amenazaba con más aranceles. O sea, lo ha utilizado y lo quiere utilizar para prácticamente todo. Entonces, para eso necesitaba un instrumento ágil, veloz, que no tuviera que pasar por el Congreso, donde tiene mayoría en las dos cámaras. Él necesita algo que pueda poner y disponer en tiempo real, adaptarlo, cambiar de opinión cada 2 días. Y eso ya no lo tiene. Tiene una serie de instrumentos que puede utilizar, hay leyes comerciales, hay mecanismos como el que anunció efectivamente el viernes después de la sentencia del Supremo, que le permiten aplicar una serie de aranceles con un máximo del 15%, apelando a cláusulas y disposiciones de la ley que nunca antes han sido utilizadas y que sin duda van a acabar también en los tribunales. Así que sabemos que los aranceles que puso, los mal llamados recíprocos, y los que puso a México, Canadá y China, ya no valen. Pero al mismo tiempo hay una serie de acuerdos comerciales que ha firmado con otros países y esos en teoría sí que valen. El problema es que si esos países quieren impugnarlos desde un punto de vista político-diplomático, pues puede arriesgarse a que haya consecuencias diplomáticas de que el presidente va a arremeter contra ellos. Ya les ha dicho, mucho ojo con ir contra mi voluntad. Entonces, vamos a seguir viendo muchos pleitos en los tribunales, vamos a ver, sin duda, denuncias contra esta nueva batería que él ha empezado a aplicar y vamos a ver si países, sobre todo bloques como la Unión Europea, se atreven a no ratificar el acuerdo comercial con Estados Unidos e intentar renegociarlo sobre la base de que buena parte de sus amenazas ahora son ilegales. Con Europa se firmó un acuerdo comercial que establecía un arancel para los productos europeos del 15%, que ahora mismo está pendiente de aprobación por parte del Parlamento y con una discusión, ¿no?, sobre lo que ha pasado, con los últimos acontecimientos y si se aprueba ya definitivamente esta próxima semana, estos días o no. Our country is winning again. In fact, we're winning so much that we really don't know what to do about it. People are asking me, please, 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 Mr. President, we're winning too much. We can't take it anymore. We're not used Todo to esto, winning todo in lo our anterior, todo lo que country. estamos contando, Until you came contrasta along, con el we Trump were que hemos escuchado en el discurso del Estado de la Unión, que es, por explicarlo, un acto anual en el que el presidente informa al Congreso sobre la situación que hay en ese momento o la situación que tiene el país. Un discurso, el de Trump, totalmente triunfalista, Pablo, el discurso más largo de la historia, por cierto, esto también hay que decirlo, con su pertinente show, no podía faltar, insistiendo Trump en esa idea de edad dorada del país de Estados Unidos. Sí, un discurso muy largo, de verdad fue muy largo. Se va casi rozó las 2 horas. El año pasado había sido 1 hora 40 y ahora ya casi rozó las 2 y a menos habían amenazado con que podía llegar a 3. Es un discurso casi calcado al del año anterior, que no era formalmente un discurso sobre el Estado de la Unión, porque él llevaba solo unas pocas semanas en el poder, en el que empezó y acabó, pues efectivamente, hablando de historia, ¿no? Prometiendo cómo Estados Unidos es la nación más increíble de la historia, el pueblo elegido prácticamente por Dios, estaba hundido. Él habló de la herencia recibida,
cómo había heredado una nación en crisis, con una economía estancada, una inflación récord, fronteras abiertas y un ejército que se caía a cachos, y él presume de en 12 meses haber dado la vuelta, de tener la mejor economía de la historia, una transformación sin precedentes, una frontera segura, un ejército restaurado y unos enemigos que tienen miedo y un país en su cosmovisión respetado como nunca antes en todo el planeta. Este Trump, el Trump del debate sobre el Estado de la Unión, contrasta directamente con el Trump de la crisis de poder que tiene ahora mismo. Sabemos que Trump detesta perder, y más si tenemos en cuenta esa sensación de traición judicial por la decisión de un Supremo que hasta ahora pues había validado todas sus políticas. Ha perdido con los aranceles su principal herramienta política, y este fallo le recuerda que sin el Congreso pues no puede gobernar por decreto. Pero es que hay algo más, y es que puede perder el control del Congreso con las elecciones de mitad de mandato, de mitad de término, las midterms, en el horizonte, son en noviembre. El caso Epstein, no podemos olvidarlo, y la gestión de los pocos documentos desclasificados hasta ahora ha erosionado su relación con todo el universo MAGA, como también el polémico papel del ICE en Minnesota con las muertes a manos de sus agentes, que le ha hecho bastante daño internamente a Trump en Estados Unidos. Ha caído su popularidad, los datos económicos son, digamos, débiles. Ahí están también los rumores sobre su salud. ¿Tiene ahora mismo, Pablo, Trump un contexto político, digamos, adverso? Totalmente, y su discurso sobre el Estado de la Unión era un intento de empezar de cero, de resetear, de cambiar el tono y empezar a reescribir esta narrativa que se le está escapando de las manos. Con todas esas cosas que comentas, las malas encuestas que hay, los datos económicos que no acaban de mejorar, el caso Epstein que sigue golpeando cada día con nuevas informaciones, la sentencia del Supremo, todo esto le hace estar en una posición de debilidad, y por eso él quiso que esto fuera como casi el lanzamiento oficioso de una campaña, con un discurso triunfalista, un discurso optimista, en el que una y otra vez quiere asociar su mandato a las victorias. Por eso llevó a la selección de hockey de Estados Unidos, que acaba de ganar el oro en las Olimpiadas, y los presentó allí con sus medallas de oro para intentar dejar ese mensaje en la ciudadanía, que el país estaba destruido y que él ha sido capaz de reconstruirlo. Así que él le quedan 9 meses por delante para intentar dar la vuelta a unas encuestas que dicen que puede perder su partido en 20, 30 o incluso más escaños, perder el control de la Cámara Baja del Congreso, quizás hipotéticamente incluso el Senado, y enfrentarse no solo a tapones legislativos constantes, sino a una petición de juicio político, de impeachment por parte de los demócratas. Por todo esto, podemos decir que está tocado ahora mismo, pero la realidad es que es Trump. Pablo, gracias. Gracias como siempre por ayudarnos a entender mejor lo que está pasando en Estados Unidos y todo lo que tiene que ver con su presidente. Muchas gracias. Un placer y hasta pronto. Un día más, desde Washington, Pablo Suances ha hecho posible este episodio del Mundo al Día. Ya sabes que es un podcast que puedes escuchar todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, en las principales plataformas de audio en las que, si quieres, nos puedes seguir, y también a través de la radio digital en el canal del Mundo. Mañana viernes, efectivamente, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.